Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sección de mi canal, A la Luz del Verbo Encarnado. Para este viernes 24 de abril del año 2020, la palabra de Dios nos trae las siguientes lecturas. Para la primera lectura tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, versículos del 34 al 42. Como salmo tenemos el Salmo 27, entre paréntesis 26, que es el salmo litúrgico, versículos 1, 4, 13 al 14. Y para el Evangelio tenemos el Evangelio de San Juan y comenzamos a leer el capítulo 6, de los versículos 1 al 15. Estábamos en el discurso de el bautismo, del nacimiento de lo alto, de nacer de nuevo, de revestirse del hombre nuevo, de creer en Cristo. Y ahora saltamos al capítulo 6, que es otra catequesis muy interesante de Jesús acerca del pan de la vida, y empieza con este texto en el que se nos habla de la primera multiplicación de los panes. Pero hoy quiero basarme en el Salmo para este video mensaje, teniendo en cuenta la realidad que y algunos aspectos fundamentales para nuestra sanidad mental, psicológica y emocional en estos tiempos tan difíciles de la cuarentena y del coronavirus y toda esta realidad que estamos viviendo. El Salmo es importantísimo y dice así el Salmo 27, 26 realmente. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Tengo de fondo esta canción, nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Él basta. Bien, mis hermanos, en estos días, ¿has sentido miedo? ¿Un miedo aún más fuerte que antes? ¿Has sentido miedo a enfermarte y enfermarte de esta eh, enfermedad, de este virus? ¿Has tenido miedo a morir? ¿Has sentido miedo a morir? ¿Miedo a quedarte sin lo necesario para vivir? Como por ejemplo el alimento, la vivienda, el trabajo por esta crisis de cuarentena y que nadie está pudiendo salir a trabajar. Incluso quedarse sin la familia porque muchos les tocó vivir solos, otros están aislados. ¿Has tenido miedo de eso? ¿Tienes acaso miedo de contagiarte y contagiar a los tuyos con este virus? Tal vez acaso tienes miedo a perder la vida. He escuchado a algunos familiares de médicos y a algunos médicos. Tengo un familiar médico y sienten esta gran presión y este miedo también. A ellos los saludo muy cordialmente y para ellos también va dirigido este mensaje. Pues bien, quiero decirles que es normal tener miedo. Quienes entendemos un poco sobre las emociones humanas, sabemos que es apenas natural sentir miedo frente a lo desconocido, frente a algo que nos amenaza, frente a algo que no podemos controlar. Y eso es lo que estamos viviendo, mis hermanos. Esta es una experiencia totalmente nueva para todos. No conocemos nada, ni se tienen experiencias anteriores de esta realidad. Luego navegamos a oscuras sin saber qué hay más adelante. Este aspecto de navegar sin saber nada produce zozobra, incertidumbre, que son productos precisamente del miedo que estamos sintiendo, queridos hermanos. No es comprensible ni lógico
digo yo, que salgan algunos científicos a decir, incluso algunos presidentes de repúblicas, no el nuestro, autoridades sanitarias de otros lugares a decirle a la gente que no deben tener miedo. Eso es imposible. El miedo lo sentimos todos y por ello estamos encerrados en nuestras casas, por eso estamos asumiendo las normas. No es solo prevención, es también miedo. Por eso prevenimos esta enfermedad con algunas medidas, porque no nos queremos enfermar, no queremos enfermar a otros, no queremos morir, perdón. Todos estamos amenazados, pues nadie sabe quién va a vivir o quién va a morir ante un contagio. Aún no hay directrices claras con respecto a esta enfermedad, por ello se siente miedo. Es decir, que no podemos aún controlar esta pandemia. De hecho, no hay una vacuna. Y según lo que he escuchado, depende no estrictamente de la medicina que apliquen al paciente en estos momentos, sino de su propio cuerpo, cómo éste es capaz de superar el virus, cómo este cuerpo es capaz de superar este virus que entra. Cierto, la vacuna se va a demorar varios meses, mínimo 6. Entonces es lógico que tengan miedo. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con la palabra de Dios hoy viernes? Pues mucho. Hoy el Salmo dice en uno de sus versículos, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Esta frase dicha por el salmista, que seguramente era un hombre de fe profunda, profundamente maduro, humana, afectivamente, nos anima. Pero, ¿quién de nosotros está preparado totalmente? ¿Quién la puede decir con total verdad, veracidad? Me alegra si alguno la puede decir con total verdad y seguridad. ¿Quién de nosotros es capaz de no sentir miedo ante realidades tan difíciles y amenazantes como la que estamos viviendo? La verdad, todos sentimos miedo. Hasta Jesús sintió miedo frente a la cercanía de su aprehensión, cuando lo iban a poner preso, frente a su pasión y muerte. Dice la palabra en Lucas 22:44, y sumido en agonía por el miedo que tenía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían por tierra. Quiero decir algo, el problema no es sentir miedo. Ese es necesario, sentir miedo, porque nos evita cosas peores. El miedo es humano, es natural, es instintivo, incluso hasta los animales sienten miedo y eso los salva de los peligros. Claro que sí, el miedo es el que nos ayuda a cuidarnos. ¿Cuál es entonces el verdadero problema frente al miedo? El problema no es sentirlo, el problema es hacernos, en primer lugar, es hacernos los valientes, darnos las de superhéroes, de invencibles, de intocables. Porque son estos los que se comportan así, los que terminan haciéndole daño a los otros y a sí mismos. El segundo peligro frente al miedo es que este miedo, ¿cierto? Es que este miedo se salga de los límites y se convierta en ansiedad y en depresión, en fobias paralizantes, de tipo casi psiquiátrico. En este caso, el peligro también se traduce en altísimos grados de estrés que lleva a la persona a sumirse en desesperación, a perder el sueño, a no estar tranquilo de ninguna manera. Esto sí sucede, esto sí sucede por nuestra falta de confianza en Dios. Tener este miedo, perder el control en el miedo. Lo que el salmista en realidad quiere decirnos en esta frase es que cuando todo lo humano se ha hecho, cuando todo lo que estaba a nuestro alcance lo hemos cumplido, de ahí para adelante nos queda solo esperar en Dios, confiar en Dios, porque Dios es el que hace las cosas imposibles. Nosotros hacemos nuestra parte posible, Dios hace de ahí para allá. Así que, hermanos, si ya hiciste tu parte, si ya has cumplido con tu deber, si ya has cumplido con lo que te corresponde, entonces confía en el Señor. Lo que el Señor puede hacer por ti, confía en Él. Él sabe porque hace las cosas bien, porque Él puede hacer lo que para nosotros es imposible. No es fácil entenderlo ni aceptarlo en este momento, pero así es, mis hermanos.
Solo Dios puede resolver este problema cuando nosotros hemos hecho lo que nos corresponde. Es bueno que sientas miedo, hermano, pero no dejes que Él te controle a ti. Tú contrólalo a Él. Tú puedes vencerlo. Incluso en medio de estas grandes dificultades, tú puedes vencer el miedo. Sí, no creas que no lo vas a sentir. Él viene a nuestras vidas. Hay es que como Jesús, orar con más insistencia. Entre más miedo se tiene a veces, más hay que insistir en la oración, más hay que confiar en el Señor. Reciten este Salmo 26, mis queridos hermanos. Órenlo con frecuencia. A los médicos, a las enfermeras, a los que están en contacto permanente con estos hermanos del COVID, a los que están en constante peligro y en zozobra. Les invito a orar con mucha insistencia en este Salmo 26. Sí, van a sentir miedo, pero recuerden, con el Señor podemos superarlo. Con el Señor podemos salir adelante. Con el Señor a nuestro lado, confiando en Él, en sus promesas y haciendo nuestra parte, vamos a lograr vencer el miedo. Los verdaderos valientes son los que, aunque tienen miedo, se enfrentan a la realidad que les toca. Dios los bendiga en este viernes.